el profesor Alcides Bracho, quien fue detenido sin una orden judicial por estos órganos de inteligencia que ingresaron a su vivienda sin una orden judicial. Luego de esta detención se dieron otras 6 detenciones de este grupo de personas, ya en este caso sí con una orden de aprehensión, pero con un procedimiento que se encuentra completamente viciado, ya que la obtención de los elementos de convicción se realizó de manera ilícita y podemos ver que estas personas fueron detenidas de manera arbitraria. Podemos denunciar que estas personas se encontraron desaparecidas, de que no se les garantizaron sus derechos de estar en contacto con un abogado, de comunicarse con su familia. Fueron presentados luego del lapso establecido en la Constitución, en la ley, luego de las 48 horas reglamentarias. Pudimos observar cómo la Fiscalía imputó 2 delitos que no pudieron demostrar y que están sustentados en elementos probatorios muy débiles. Apenas existe una denuncia que no es suficiente, apenas existen algunas conversaciones telefónicas que fueron obtenidas además de manera ilegal. Pero lo más grave es que la decisión que fue emitida por el tribunal es una decisión que no logró demostrar en efecto que estas personas pueden ser privadas de libertad, debido a que se debe presumir y se debe garantizar el estado de inocencia, tal como lo dijimos en la audiencia. Pero también nos llamó la atención la forma en la que se sigue un mismo esquema de persecución en contra de personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y a la defensa de los derechos de los ciudadanos. Dirigentes sindicales consignaron un documento ante el Ministerio Público para exigir la liberación inmediata de los 7 trabajadores detenidos durante los últimos días. La solicitud que le hacemos en este caso al fiscal, primero es que cese la persecución contra los trabajadores y las trabajadoras como consecuencia de lo que es la lucha sindical. Ustedes nos han visto en todas las protestas, en todas las luchas. Nuestro discurso es un discurso eminentemente sindical de defensa de derechos humanos, derechos de los trabajadores. Hemos tenido a lo largo de más de 3 años, de 4 años, alrededor de 250 personas detenidas como consecuencia de esto, algunos liberados, otros bajo presentación porque los procesan, otros están presos más de 140 y ahora, bueno, detienen. En este caso nosotros reivindicamos el caso del señor Alcides Bracho y del compañero Negrín, al que conocemos porque es militante de la coalición sindical y porque además de eso es el presidente de la Federación de Trabajadores Uniformalicios, los cuales fueron detenidos y ahora imputados bajo el cargo del terrorismo. Pero además esas son medidas que atentan directamente contra la libertad sindical de los trabajadores. Nosotros le pedimos al fiscal cese a la persecución, la libertad de todos los trabajadores presos. Los trabajadores convocaron a una movilización en el centro de Caracas el próximo martes, que partirá desde la esquina El Chorro hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia para exigir el respeto a sus derechos laborales. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, incluyó a Venezuela para la extensión del Estatuto de Protección Temporal. El funcionario además catalogó la acción como una de las muchas formas en las que la administración Biden brinda apoyo humanitario a los venezolanos en ese país y en el extranjero. La extensión entrará en vigencia desde el 10 de septiembre de 2022, fecha en la que se vencerá el actual TPS y solo se beneficiarán los ciudadanos de la designación existente y que residían en los Estados Unidos para el 8 de marzo de 2021, quienes arribaron después de esa fecha no son elegibles. La fecha límite de solicitud es el 9 de septiembre de 2022. Se estima que aproximadamente 343.000 personas son elegibles para el Estatuto de Protección Temporal bajo la designación existente de Venezuela. La Organización Internacional para las Migraciones registró la muerte de unos 94 migrantes venezolanos en las rutas migratorias en las Américas, siendo la tercera nacionalidad con más víctimas fatales. Según el informe anual de 2021, los migrantes mexicanos serían los más afectados con 154 muertes y le siguen los guatemaltecos con 129 muertos. Durante el 2021, la Organización Internacional para las Migraciones contabilizó en el territorio norteamericano 596
16 muertes y desapariciones de migrantes. Por su parte, en Centroamérica fueron unos 324, en el Caribe 180 las víctimas migrantes y en Sudamérica al menos 148. En total, el año pasado fallecieron unos 1.238 migrantes, representando el mayor índice desde el año 2014. Entre tanto, en el año 2020, la Organización Internacional para las Migraciones registró unos 798 fallecimientos en la región, 371 en Norteamérica, 165 en Centroamérica, 163 en el Caribe y 99 en Sudamérica. Más de 100.000 militantes del partido Primero Justicia participaron en las elecciones internas de la tolda política con el objetivo de renovar sus autoridades de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Porque fueron a votar 103.211 personas. 103.211 personas, militantes del partido, que al igual que tú, que yo y que todos los venezolanos, padecemos que no hay agua, que no nos alcanzan los recursos, que no hay luz eléctrica en muchos estados, que tenemos que sobrevivir cada día porque en Venezuela no vivimos, en Venezuela sobrevivimos. Pero estas más de 100.000 personas, con todo y eso, dijeron sí a su vocación de servicio, a su vocación de servirle al bien común de los ciudadanos, de los vecinos de todo el país, y salieron a reestructurar, a renovar, a legitimar a Primero Justicia. Ferrer explicó que durante los comicios se eligieron 504 autoridades políticas regionales en todo el país. Eligieron a 504 autoridades regionales, presidentes, vicepresidentes, coordinadores políticos, que tendrán la responsabilidad de acompañar al servicio de los venezolanos a todos los justicieros en cada una de esas parroquias, municipios de esos estados. De los 335 municipios, hay 304 municipios donde hubo disputa, 304 municipios donde se eligieron a 5.168 militantes para asumir presidencias, vicepresidencias o alguna de las coordinaciones políticas. Los dirigentes políticos aseguraron que la celebración de estas elecciones internas fue el primer paso para la reorganización de Primera Justicia y la elección de un candidato que los represente en las próximas primarias presidenciales. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La coalición Pacto Histórico, que reúne los partidos claves de la izquierda que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia, se reúnen en Medellín para definir sus proyectos de agenda legislativa que tendrán prioridad en el próximo periodo. Al encuentro asistirá el presidente electo Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, así como los ministros designados hasta ahora y los congresistas electos. El objetivo es tener los puntos claves de la próxima reunión que sostendrían esta semana con los otros partidos aliados en el legislativo, con la finalidad de impulsar los distintos proyectos que promoverá el próximo gobierno. El foro programático del Pacto Histórico fue iniciado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien abiertamente ha respaldado al presidente electo. El encuentro busca detallar las propuestas del nuevo gobierno para tener en claro qué proyectos de ley se van a presentar y en qué orden, además de cuáles escenarios se les van a plantear a las demás organizaciones políticas aliadas en vista de que algunos proyectos son legales, pero otros son reformas constitucionales, por lo que requieren de mayor negociación. Además de los programas de gobierno, también se discute lo inherente a la presencia en las comisiones de Cámara y Senado, por lo que deben especificar bien sus pretensiones, debido a que los partidos liberal y conservador son los siguientes con más curules después del Pacto Histórico. Por lo tanto, aunque sean independientes o bancada de gobierno, deben negociar con ellos. El cambio real que exigieron los ciudadanos, que es un mandato popular, son las reformas estructurales de fondo. El nuevo Congreso va a cumplir. Acelerador a fondo. Y un nuevo sistema que permita más eficiencia y velocidad en el trámite. La combinación de normas que están en la Constitución, el artículo 138, el 150, el 163, permitirá que las comisiones constitucionales sesionen de manera paralela, cada una con su reforma respectiva. Luego, a través de mensajes de urgencia e insistencia, podremos sesionar de manera conjunta las comisiones especializadas. En tercer lugar, plenarias simultáneas, concertadas entre Senado y Cámara. En medio de la cumbre, Ricardo Bonilla, asesor económico de Gustavo Petro, anunció que el doctor en economía Luis Carlos Reyes será el jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. La información la ratificó el presidente electo en Twitter y señaló que la tarea principal será evitar la elusión y evasión de impuestos. Por lo pronto, Petro no ha dado más anuncios sobre su gabinete. Uno de los nombres más esperados es el del ministro de Defensa,
cargo que ocuparía una mujer. Se espera que el mandatario electo esté mañana en la reunión con su bancada en Medellín. Aunque ya varios ministros designados han confirmado durante entrevistas que impulsarán iniciativas que requieren reformas constitucionales y legales, queda definir son las prioridades. Se dice que la primera en presentar será la reforma tributaria, pero también hay otras polémicas para la cual están definiendo fecha, como la reforma a la policía o también al sistema de salud. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI TV. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió en la Casa Blanca con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para tratar la relación entre ambos países y la crisis migratoria. Biden destacó la importancia de trabajar por la migración, alegando que se ha convertido en un grave problema para todo el hemisferio, y mencionó la lucha que han mantenido desde su país para frenar el tráfico de drogas y el contrabando de armas. Y mi gobierno va a crear oportunidades de trabajo legales para los inmigrantes, y el año pasado nosotros batimos un récord en la emisión de visas H2, que fueron 300.000 visas que fueron emitidas. But as you know, Mr. President, we need every country in the region. Como usted sabe, esto tiene que ser un esfuerzo mancomunado, conjunto con todos los países del hemisferio. Tenemos que atacar esta industria de $1.000 millones. Es una industria del contrabando, es una industria de la trata de seres humanos y que afecta a los más vulnerables, como por ejemplo las 53 almas que hemos encontrado, las 53 personas que hemos encontrado muertas en un camión en San Antonio, en Texas. Por su parte, el presidente mexicano reiteró su compromiso en apoyar a Estados Unidos en la presente crisis energética que enfrenta el país, destinando la mayor parte de su producción petrolera a las arcas norteamericanas. Desde que comenzó la crisis energética, México ha destinado el 72% de su producción de petróleo crudo y combustóleo de exportación a las refinerías de Estados Unidos, 800,000 barriles diarios. 800,000 barrels a day. Nos comprometemos a garantizar al doble el abasto de este combustible, lo cual sería un considerable apoyo. That would be considerable support. Biden además afirmó que México y Estados Unidos han invertido unos $4.000 millones en proyectos de construcción de puestos de entrada entre los dos países para aumentar el flujo y seguridad migratoria. Colombia y Perú están fallando en garantizar y proteger el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres migrantes. Así lo aseguró Amnistía Internacional. En Perú y en Colombia es que sí existen sistemas y normativas que protejan a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, pero en el caso particular de mujeres venezolanas no se aplica en gran medida por estos factores de discriminación adicionales, que es por la nacionalidad y el género, que no se les da acceso a los derechos que sí, la normativa estaría contemplando, pero si en la práctica no se implementan, al final del día los derechos de estas mujeres están siendo violados. En un informe bajo el título Desprotegidas, violencia de género contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Perú, la investigación mencionó que según los datos oficiales, la violencia de género contra mujeres venezolanas escaló un 71% entre 2018 y 2020 en Colombia y un 31% entre 2019 y 2020 en Perú. Cabe destacar que estas dos naciones suramericanas son las que más acogen a refugiados y migrantes venezolanos en el mundo. Hacinadas, mal alimentadas y en condiciones de higiene francamente deplorables. Es parte del retrato de lo que viven día a día las privadas de libertad en Venezuela. Dianet Blanco da cuenta de esta situación. En el año 2017 fue detenida en el marco de las protestas antigubernamentales a la administración de Nicolás Maduro, lo que le obligó a pasar 1 año y 12 días, recluida en la prisión de El Helicoide, al suroeste de Caracas. Se me fue llevada, en principio, sin una orden de detención, el lugar donde estaba fue allanado sin orden de allanamiento. Todo este procedimiento se hizo sin presencia del Ministerio Público y sin ningún tipo de orden legal. Fui llevada a una entrevista, que esa entrevista duró 1 año y 12 días en El Helicoide, Sevín, y me tocó bregar, convertir el dolor
en Fortaleza y desde allí, bueno, se fortaleció más ese activismo por la promoción y defensa de derechos humanos. Así como Diagnet, en la actualidad existen 23 mujeres encarceladas por motivos políticos en Venezuela. El 70% sin acceso a alimentos, medicinas, agua o toallas sanitarias, lo que hace que la situación se agrave cada día. Son el reflejo de la prisión de un país que te dice que si te atreves a pensar distinto y a creer que la dignidad es posible, entonces pues puedes estar allí, tras esas rejas. Pero lo cierto es que en las cárceles venezolanas tampoco hay la infraestructura ni la capacidad para recibir al número de mujeres que hoy están privadas de libertad, y mucho menos en las cárceles políticas de Venezuela. Hay una inhumana condición de insalubridad y es por eso que vemos que muchas presas políticas hoy que entraron sin enfermedades preexistentes al día de hoy están enfermas como consecuencia de las condiciones de reclusión, hacinamiento, falta de atención médica, falta de alimentación adecuada, falta de ventilación, falta de espacio, falta de agua potable. Pues también hay unas que están presas, ahora están también en situaciones muy complicadas de salud como consecuencia de torturas y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Según datos de la organización Una Ventana a la Libertad, para junio de 2022 había 16.778 personas detenidas en los centros de detención preventiva. El hacinamiento llegó a 156%, pues el cupo era de 10.718, siendo las mujeres el 9.86%. Expertas señalan que para que haya un verdadero cambio en todo lo que son las condiciones de las privadas de libertad en el país, es necesario que existan políticas públicas con un verdadero enfoque de género y enfoque socioeconómico que permitan a las mujeres salir de esta situación. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El Consejo Nacional de la Carne renovó su directiva para el periodo 2022-2024, designando como nuevo presidente de esta institución a Luis Pérez Estuve, quien aseguró que unos 125.000 productores agremiados trabajan por llevar la proteína a los hogares venezolanos a pesar de la crisis en el país. Y ese esfuerzo permanente de todos los productores agropecuarios por llevar alimentos de buena calidad al plato venezolano y la carne, una proteína tan importante para el venezolano, podemos decir que con mucho esfuerzo y mucho trabajo haremos posible de que la producción de carne en ningún momento se pare, sino todo lo contrario, sigamos produciendo alimentos todos los días de mejor y más calidad. Por su parte, el presidente saliente, Héctor Andrés Escanone, manifestó ver con optimismo el futuro y la realidad de la ganadería nacional. Ver con optimismo el estar cerca de lograr la liberación del país ante la fiebre aftosa a través de la FUNVESA en conjunto con el INSAE. Y sobre todo ver con optimismo el logro de la reforma a la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera, con la que estamos seguros que vamos a lograr aumentar significativamente la producción de carne y leche para todos los venezolanos. Así que tenemos un futuro bueno, un buen porvenir y vamos a seguir luchando. Vamos adelante. Escanone destacó en su balance haber logrado exportaciones de carne, lo que evidencia que cuentan con el potencial para llegar no solo a los consumidores nacionales, sino más allá de las fronteras. 12 regiones del país tienen riesgo de desplazamiento forzado, según la Defensoría del Pueblo, por amenazas de guerrilleros disidentes de las FARC, del ELN o integrantes de la banda criminal Clan del Golfo. De acuerdo a la información de la entidad, durante el primer semestre disminuyeron los casos, pero persisten los peligros en algunas regiones del país. Resulta lamentable que solo durante el mes de junio pasado se hayan presentado 26 eventos de movilidad humana forzada en los departamentos de Antioquia, Cauca, Córdoba, Chocó, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Vichada. La situación más compleja se sigue presentando en el departamento de Chocó, donde se registraron 5 eventos de desplazamiento forzado masivo y 2 confinamientos de comunidades. Pudimos también establecer que durante el primer semestre de este año se registró una disminución de los casos de desplazamiento forzado
en relación con los registrados en el mismo periodo del año 2021. En los primeros 6 meses del año pasado se presentaron 107 eventos de desplazamiento masivo forzado que afectaron a 46.000 personas, mientras que en el primer semestre de este 2022 la cifra bajó a 92 desplazamientos masivos con un impacto en 32.000 ciudadanos. El defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, instó a las autoridades a que garanticen la reubicación o retorno de las personas amenazadas en su entorno territorial. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI TV. Tamara Tarasiuk, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, afirmó que los niños venezolanos que toman la ruta del Darién lo hacen sin compañía de sus padres y algunos pierden el contacto con sus representantes dentro de la misma selva. Además, la defensora de derechos humanos manifestó que la exigencia de visado a los venezolanos por parte de diversos países se debe a que los ciudadanos han decidido transitar rutas irregulares en la región. Asimismo, Tarasiuk señaló que la política migratoria estadounidense se ha complicado desde hace tiempo y dijo que hay una situación que catalogó como difícil en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. Por otro lado, Tarasiuk aseguró que Human Rights Watch entrevistó a alrededor de 100 migrantes que cruzaron la selva del Darién y que hay personas de distintas nacionalidades que sufren robos y abusos. También Tarasiuk señaló que unas 89 mujeres de distintas nacionalidades recibieron atención debido a que sufrieron vejaciones sexuales. El incremento de casos de presunta explotación sexual, trata y tráfico de niños y adolescentes en los estados fronterizos de Venezuela, basándose en denuncias de familiares de las presuntas víctimas. Durante el año 2022, 96 personas han sido reportadas como desaparecidas y 14 de ellas serían casos que involucran a menores de edad. Según la organización, esta situación es de larga data. Para el 2021 ya se había informado sobre la presencia de presuntos grupos delictivos armados. Fundaredes en ese año evidenció que fallecieron 439 personas, de las cuales 39 eran niños, niñas o adolescentes, en medio del conflicto armado que se desarrolla en los estados fronterizos del país. Táchira sería la región más afectada, con un incremento en las desapariciones. Al menos 14 en el primer trimestre de 2022, reportó la organización. En el monitoreo más reciente, Fundaredes contabilizó que 22.500 personas estarían integrando grupos armados en Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón, así como en otros estados. Amenazas en el derecho a la libertad sindical, así como las detenciones, militarización de conflicto y otras situaciones fueron documentadas por parte del informe que presentó este miércoles sobre violencia sindical la organización Odevida. Parte de estas conclusiones a continuación. Raúl Cubas, coordinador del Observatorio por la Defensa de la Vida, una alianza internacional entre organizaciones de Colombia, Perú y Venezuela, indicó que desde el año 2015 y hasta el 2020 se han presentado 82 presuntos casos de violencia contra defensores sindicales en el país, entre ellos 44 asesinatos. 43 de estos casos por parte del paralelismo sindical y uno presuntamente por parte de cuerpos de seguridad, así como múltiples detenciones con casi total impunidad. Los asesinatos que están en el informe de Odevida, o sea, del año 2015 al año 2020, son 44 y son producto de lo que llamamos la violencia intersindical. Ahora, esta violencia intersindical que costó la vida de 44 sindicalistas en este periodo, pero 574 del año 2000, no puede haber ocurrido sin la complacencia o aquiescencia del Gobierno Nacional, porque fue el Gobierno Nacional quien impulsó esta estrategia de paralelismo sindical, tratando de controlar a los sectores autónomos independientes del sindicalismo, y se dio ese tipo de violencia, que fundamentalmente la mayor cantidad de casos se dio en el sindicato de la construcción, porque precisamente allí lo que se peleaban eran los cupos de trabajo en las obras, y en el sector
de las empresas básicas de Guayana. Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Reinaldo Cortés, Emilio Blanco y Emilio Negrín son los nombres de los dirigentes sindicales y gremiales detenidos desde el pasado lunes 4 de julio en distintas ciudades de Venezuela. De los detenidos, por lo menos 4 son miembros del partido político Bandera Roja. Por esta razón, Susana Rojas, dirigente de la tolda política, exigió su liberación inmediata. Nosotros creemos, y es evidente, que aquí lo que se pretende es que en nuestro país se acalle la protesta, que es un derecho universal. Nosotros no estamos haciendo ninguna contravención a una ley, estamos exigiendo nuestro derecho a la vida. ¿Qué pide un pensionado? ¿Qué pide un jubilado? Y nosotros no solicitamos. En el caso del Partido Bandera Roja no solicitamos. Exigimos la libertad inmediata de todos estos compañeros. Voceros denunciaron que la investigación da cuenta presuntamente de una acción coordinada entre la administración de Nicolás Maduro, Ministerio Público, cuerpos de seguridad y ante la nula capacidad de respuesta de la Defensoría del Pueblo. Se espera que los resultados de este informe sean presentados en el próximo mes de septiembre, cuando nuevamente la Organización Internacional del Trabajo venga a Venezuela a constatar la situación de los empleados venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Tras más de 12 años sin elegir a sus representantes, los egresados de la Universidad Central de Venezuela participaron en las elecciones para renovar su representación en el cogobierno universitario. Lo que hay que destacar muchísimo es la presencia inmensa de los egresados, es un encuentro de los egresados con la institución. ¿Qué valoramos de esto? Dos cosas, el valor académico del voto y el valor político. El valor académico, ¿por qué? Porque los egresados incorporan su experiencia, eso nos puede permitir a nosotros reformular los programas académicos, modificar los posgrados, mejorar los posgrados y además contar con la comunidad académica extendida que son los egresados como respaldo a la institución. Para uno de los egresados de la principal casa de estudios del país, el proceso fue rápido y organizado. Muy bien, muy bien, muy organizados. Sorpresivamente veo que hay mucha participación. Una de las candidatas al Consejo de la Escuela de Derecho resaltó la importancia de defender la autonomía universitaria a través del proceso electoral. Hemos superado todas las expectativas. Todos los egresados en las diferentes facultades hemos salido a defender a nuestra universidad. Hemos salido a defender la libertad, la democracia, la pluralidad y sobre todo la autonomía. Si los UCBistas hemos luchado y hemos logrado algo, es que no permitamos que gente externa a nuestra universidad sigan acechando a nuestras facultades. Por su parte, los representantes de la plancha oficialista aseguraron que uno de sus planteamientos es la renovación de todas las autoridades universitarias. Y juntos por el patrimonio estamos luchando y es la hora que nuestro gobierno ahora está haciendo la participación de la recuperación de los espacios públicos, pero también vamos por el cambio de las autoridades, unas autoridades que tienen más de 15 años y que han abandonado por completo a nuestra universidad. Por eso es que nosotros vamos a vencer siempre. Se estima que el conteo de votos inicie después del cierre de las mesas a las 6 de la tarde y los resultados se conozcan en horas de la madrugada, para luego continuar con los actos de juramentación que están planteados entre el 28 y 30 de julio. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Dirigentes juveniles del partido Primera Justicia rechazaron el reciente informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la situación en Venezuela. En Venezuela no hay avances, no hay mejoría. La violación de los derechos humanos sigue constante y se sigue viendo y evaluando. Y muestra de eso es que el 7 de junio se generó en los espacios del municipio de Chacao una detención y posterior un secuestro forzado donde veíamos 4 jóvenes de una militancia a través de Voluntad Popular, jóvenes como nosotros, detenidos en principio por la Policía Municipal de Chacao, pero posterior detenidos por lo que es el Cuerpo Policial Especial GOES, que hoy se entiende como el espacio sustituto de lo que fue el FAES. El líder de la Tolda Amarilla repudió las detenciones de 4 dirigentes sindicales y miembros del partido Bandera Roja ocurridas en días pasados.
En el periodo de 2021 al 2022, la señora Bachelet mencionaba que se generaron 166 registros de persecución, amedrentamiento, y muestra desde estas últimas semanas cómo el gremio de los trabajadores han mostrado fortaleza en lo que es nuestra capital, en el centro de Caracas, donde dicen que no podemos pisar, protestando por sus derechos cívicos, por sus derechos salariales, y esto es muestra nuevamente de que el informe quedó corto. Cuando vemos cómo se ven perseguidos, amedrentados, y muestra de eso también es cómo hay más de 4 detenciones de la organización política Bandera Roja. Por su parte, el secretario juvenil de Primero Justicia en los Altos Mirandinos recordó cifras sobre la situación alimentaria de los venezolanos. La verdad es que tenemos que preguntarnos hoy, ¿realmente han habido avances en materia de derechos humanos en nuestro país? ¿Realmente esto es una realidad? Señora Bachelet, Alto Comisionado de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, hoy 4 de cada 10 venezolanos no tienen comida en su casa. Hoy 6 de cada 10 venezolanos no hacen 3 comidas al día. Hoy 8 de cada 10 venezolanos piensan en cómo huir del país y no en cómo alimentar a sus hijos. Esta es la realidad que vive el venezolano y esta sin duda alguna es la preocupación que hoy tienen los justicieros. Los jóvenes pidieron a los demás partidos políticos y a la sociedad civil unirse con el único objetivo de lograr un cambio político en 2024. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Finalizó el año escolar 2021-2022 en Venezuela, un año escolar que todavía ha sido marcado por la pandemia y la semipresencialidad de las clases para los niños y niñas venezolanos. Por esta razón nosotros salimos a las calles de Caracas a preguntarle a padres y representantes cómo valoran o cómo califican este año escolar. Fue muy deficiente porque fue muy poca el tiempo de presencia que ellos tuvieron. Por lo menos ella entraba a las 8 de la mañana, ya a las 11:30 teníamos que buscarla. O sea, en ese tiempo libre. Y lo que uno lo podía ponerse en su casa. Como debería ser, que a lo que estamos acostumbrados, que es directamente, pues, que sea presencial todos los días, donde aprendan como debe ser, pues no fue así. Muy mal. ¿Por qué? Porque el niño como tal no experimentó lo que es jugar, lo que es aprender, lo que es estudiar con amigos, la parte de recreación, habla muy poco, por lo menos mi chamo tiene problemas de habla, por eso, porque estuvo 4 paredes y no hay más. He hablado con amigas que tienen colegio público y me han comentado que no han tenido profesores, que hasta una mamá tuvo que hacer suplencia. Claro, un colegio pago es un esfuerzo muy grande, hay que trabajar doblemente, pero gracias a Dios ellos ven su educación, su inglés, su informática, su deporte, es para que ellos crezcan el mejor de ellos. Es precisamente el déficit docente y la brecha existente entre la calidad de la educación pública y la privada en Venezuela de los mayores problemas que enfrenta el sistema educativo actual. Así lo aseguró Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros. Muchos docentes buscaron cómo sobrevivir con otras alternativas, vendiendo torta, trabajando en una tienda, etcétera, etcétera. O se fueron del país. Y estos jóvenes se quedaron con los pocos docentes que estaban en los centros educativos. La educación que dice el Ministerio de Educación que es de calidad no es tal. Tenemos dificultades con nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes que están en 6º grado y no saben tomar un dictado. Y bueno, eso es a nivel general. Aquí en Caracas podemos decir que el 50% de los docentes dejaron de asistir a su centro educativo para dedicarse a otra actividad económica. Machado asegura que esta situación se ha venido agravando durante los últimos años y es reflejada en los récords académicos de los niños venezolanos, que ya al finalizar su etapa escolar no ven cabida en la vida universitaria. Que de hace 5 años se vienen pasando jóvenes sin que tengan los conocimientos necesarios para asumir, como lo dije anteriormente, ese grado superior y que no aprenden nada realmente. Y cuando llegan a un nivel por lo menos universitario, abandonan porque se le hacen demasiado forzados. Asimismo, Machado asegura que cada vez son menos los estudiantes universitarios afines a la docencia, ya que desde 2007 ha venido una política sistemática de la desprofesionalización de la carrera.
Ya la gente no quiere estudiar educación. Esperemos que realmente el Ministerio de Educación tome carta en el asunto y firme un contrato colectivo que se cumpla, porque el mejor contrato no es el que se firma, sino es el que se cumple. Proyecciones del sindicato apuntan que un 40% de los alumnos han desertado del sistema educativo. Por último, Machado aseguró que entre los mayores desafíos que tiene la administración de Nicolás Maduro para el próximo año escolar están la reivindicación a los salarios de los docentes y también cubrir las vacantes de quienes ya se han ido a otros oficios o se han ido del país. Asimismo, tratar de recuperar todo lo que es la infraestructura de las escuelas y los servicios básicos en las mismas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Senadores republicanos en Estados Unidos presentaron un proyecto de ley de lo que consideran sería una solución para la crisis fronteriza, atendiendo la situación irregular de quienes llegan a ese país por la frontera del sur con México. El proyecto de ley está enfocado en 7 puntos principales, entre los que proponen reanudar la construcción del muro fronterizo ideado por el expresidente Donald Trump y otros cambios relacionados con los trabajos de los oficiales de asilo. Jim Risch, senador republicano por Idaho, aseguró en un comunicado que le enorgullece presentar esta ley para evitar que el desastre de seguridad nacional y de salud pública empeore en Estados Unidos. La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que tuvo encuentros con al menos 1.4 millones de inmigrantes en situación irregular en lo que va de año y esperan que se superen los casi 1.7 millones que se registraron en todo el año 2021. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador espera que su homólogo estadounidense Joe Biden otorgue más visas temporales de trabajo para México y Centroamérica tras su encuentro el martes pasado en Washington. Que en vez de eso se ordene el flujo migratorio con visas temporales de trabajo, no solo para el campo, sino también para los servicios, para la industria. Hay una realidad, hace falta fuerza de trabajo en Estados Unidos y se necesita producir, se necesita crecer. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no asistirá a la cumbre del Mercosur a celebrarse la próxima semana en Paraguay. Sin embargo, no detalló los motivos. Bolsonaro aseguró en una entrevista que ya había dicho que no iría y no dará marcha atrás en esa decisión. El Fondo Monetario Internacional sostuvo un contacto inicial con la nueva ministra de Economía de Argentina, Silvina Batakis, que calificó de muy positivo el portavoz del fondo, Gary Rice. Además, alabó las medidas financieras. El organismo internacional desea seguir trabajando de forma constructiva para lograr los objetivos acordados con Argentina. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid, han firmado una declaración conjunta en la que se comprometen a usar todos los elementos de su poder para evitar que Irán se haga con un arma nuclear. Esa declaración fue firmada en el segundo día de la visita de Joe Biden a Israel. En esa declaración, los dos países se comprometen a hacer frente a las actividades de Irán en la región. Estados Unidos, además, reafirma su compromiso con la seguridad de Israel y la administración de Biden muestra su apoyo a los acuerdos de Abraham orquestados por Donald Trump y que permitieron a Israel normalizar las relaciones con algunos de sus vecinos árabes. En esta jornada, Joe Biden tiene previsto también reunirse con algunos políticos de Israel, como el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, informó Beatriz Pascual desde Jerusalén. Estas son las firmas de que reconocen que mi hijo era sano, que no se merecía la muerte que le dieron. ¿Tú crees que todo el mundo va a firmar? Si es culpable, yo no firmo si es culpable. Y aún así no me le quieren hacer caso, no me hace justicia.
La desesperación de la señora Kianci Garnica da cuenta de cómo ha sido la vida de estas madres después de que sus hijos les fueran arrebatados en presuntas ejecuciones extrajudiciales. Y la Guardia Nacional me lo mató, no me lo mató, me lo degolló. Mira, cuando lo llevaron al llanito, la gente dice que lo llevaron con la cabeza boca abajo, porque si lo llevaban boca arriba, la cabeza se le iba a caer de la degollada que tenía. Me lo mataron. Feo, no se merecía esa muerte. Así fuera un delincuente, no se merecía esa muerte. Este viernes, con un pastel y globos, un grupo de estas mujeres se concentró en los alrededores del Ministerio Público. La razón, hacer un llamado a las autoridades al cumplirse 16 años de impunidad en el caso de Carlos Alberto Mora. Es exigiendo justicia, porque nuestros hijos los han asesinado en muertes extrajudiciales, que no tienen derecho, porque aquí no hay ningún artículo de pena de muerte. Nuestros hijos son sacrificados, asesinados y nadie nos da respuesta. Yo me siento burlada, ¿verdad? Y que juegan con nosotras, las víctimas, al cansancio, para que nosotros abandonemos los casos y queden impunes los asesinatos de nuestros hijos. Porque 16 años no son 16 días. Familiares de las víctimas exigieron al fiscal general se aboque a la investigación de estos casos y que no sean solo un número más. Yo quisiera hacerle un llamado al fiscal general de que realmente es importante de que esto se investigue, pues, porque hay una declaratoria de los oficiales, pero también está la versión que tenemos los familiares. Mi hijo no era ningún delincuente, solamente le pido eso, que investiguen, porque he solicitado escritos donde hagan las averiguaciones y han hecho caso omiso a todos los escritos que yo he solicitado. Desde hace varios años, diversas organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales han denunciado la existencia de presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Para lo que va de 2022, la organización no gubernamental Control Ciudadano reportó 27 personas presuntamente asesinadas. La mayor parte de las víctimas provenían de estratos bajos y barrios populares. Casos como los de estas mujeres se repiten en cientos de familias venezolanas que a día de hoy todavía esperan justicia por estas presuntas ejecuciones extrajudiciales. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El próximo domingo se celebra el Día del Niño en Venezuela, una fecha especial en donde los más pequeños de la casa reciben juguetes y viven un día diferente. Por eso salimos a consultar con los caraqueños cómo se preparan para esta celebración. Yo acabo de comprar unos audífonos en $10 y me parece que está accesible en comparación a otras cosas y a otros años. En años anteriores no podíamos comprar cosas en $10 porque $10 era mucho dinero, era mucho. Y entonces, no sé, el sueldo eran $15, no podías gastar $10 en un regalo, era imposible. Para algunos encuestados, los precios de los juguetes y artefactos electrónicos están elevados. Sin embargo, otros consideran que a diferencia de años anteriores, en este se pueden adquirir los regalos con más facilidad. Bueno, la verdad es que hay precios de todo está dolarizado, hay cosas que son muy costosas, hay cosas que son accesibles, que son las más sencillitas, pero por lo general siempre son precios elevados. Yo digo que hay ofertas, que veo los precios bien, pues. Lo veo accesible. Yo que no soy aquí de Caracas, lo veo accesible para la compra. Una bicicleta para un niño de 4 o 5 años cuesta entre $90 y $100, mientras que un bebé de juguete puede alcanzar los $80, dependiendo de la marca y sus funciones. Hay variedad de precios. Puedes encontrar desde cosas muy elevadas hasta algo más sencillo, ¿no? Un poco de todo, sí. Algunos padres aseguraron que aprovecharán las actividades gratuitas ofrecidas por las alcaldías y otros harán actividades en casa debido a los altos costos de los parques de atracciones infantiles y restaurantes. Nosotros tenemos actividades en la comunidad donde nosotros vivimos, porque yo soy de Barlovento. Entonces allá se le hace una actividad a los niños con colchón inflable, esas cosas así. Vamos a hacer diversión en conjunto, en familia, con amigos, en Maracay, vamos para Maracay.
En promedio se necesitan entre 40 y 150 dólares para celebrar el Día del Niño en Caracas. Sin embargo, el salario mínimo en Venezuela no sobrepasa los 23 dólares mensuales. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La dirigente política venezolana María Corina Machado confirmó que está dispuesta a medirse en unas elecciones primarias de oposición de cara a los comicios presidenciales a realizarse en 2024. La coordinadora nacional del Movimiento 20 Venezuela recalcó que dichas primarias no pueden contar con la asesoría o trabajo del Consejo Nacional Electoral o alguna otra institución del Estado venezolano controlado por la administración de Nicolás Maduro. Agregó que no depende de los principales partidos políticos que se realicen estas elecciones primarias y tampoco de quienes se han arrojado la representación de los venezolanos, ni muchísimo menos de los Estados Unidos y actores internacionales, sino de la población que quiere la salida del chavismo del poder luego de más de 20 años. Un grupo de migrantes protestó en la Embajada de Venezuela en Argentina para que les den respuesta sobre los vuelos suspendidos por Conviasa desde el pasado 11 de julio. El migrante venezolano Pedro Rivero, uno de los afectados, relató los casos de quienes debieron pernoctar en el aeropuerto el pasado 12 de julio por no tener dónde dormir. Rivero destacó que acudieron a la empresa y organismos competentes y ante la falta de respuestas decidieron acudir a la Embajada de Venezuela en Argentina. Nosotros somos el grupo de venezolanos que estamos afectados por los vuelos de Conviasa. Y estamos acá en la embajada porque no recibimos ningún tipo de respuesta de ninguna entidad directiva ni política. Entonces nos llegamos hasta acá para pedir no que nos resuelvan el tema directamente con Conviasa, sino que nos atiendan como venezolanos y nos presten el apoyo necesario para poder solventar la problemática que estamos presentando, ya que hay muchas personas que quedaron en la calle, que entregaron sus viviendas, entregaron sus trabajos, no tienen con qué comer, no tienen dónde dormir. Y bueno, estamos acá pidiéndole a la señora embajadora que nos atienda. Otro de los afectados, Freddy López, de nacionalidad venezolana, aseguró que le cancelaron el vuelo que tenía junto a su familia programado para el mes de agosto. Manifestó que ha pasado más de una semana y la aerolínea Conviasa no les ha dado respuesta, por lo que teme quedar completamente damnificado. Esto nos afecta no solo a mí, sino a todos los compañeros venezolanos que vendimos todas nuestras cosas acá en Argentina, renunciamos a nuestros trabajos, entregamos departamentos. En mi caso todavía no lo he entregado, pero tengo fecha pautada para entregarlo en las fechas que viajaba. Entonces esto nos está afectando y estamos quedando damnificados acá en Argentina. Y ni la aerolínea, ni acá en Argentina, ni en la embajada, hasta los momentos nadie nos da ningún tipo de respuesta sobre qué vamos a hacer con nuestra situación. No somos una sola persona, somos miles de personas que estamos afectadas por esta situación. En el caso de Gustavo Moreno, quien compró un pasaje para que su hijo de 14 años viajara a Buenos Aires desde Venezuela, le informaron que el menor no podía abordar y hasta la fecha no tiene información sobre el reembolso de su dinero. Se hicieron todos los trámites que solicita la embajada para poder que viaje un menor de edad acá mismo en la embajada. Ese trámite se convalidó en Venezuela, ¿okay?, para que él pudiera viajar el día antes del viaje, que era el 27 de junio, le fue cancelado su vuelo. Posteriormente fue llamado para acudir al aeropuerto el día 30. El mismo día 30 se le informa que no podía viajar por cuanto el vuelo no iba a ser una parada, como se indicó, una parada técnica, sino que iba a ser una escala en Bolivia y por tal motivo no podía abordar el vuelo. Se me informó que debía solicitar el reembolso a la aerolínea. Las personas denuncian que en la Embajada venezolana en Argentina no han recibido respuestas y exigen a las autoridades competentes soluciones. El pasado 7 de julio, Conviasa informó que suspendió 12 vuelos entre ambos países que estaban programados hasta septiembre, lo que afectó a más de 200 personas. El argumento de la aerolínea para no viajar es la presunta negativa de las autoridades argentinas de suministrarle combustible.